Hola, me llamo Marta y vengo a presentaros mi informe de evidencias del portfolio sobre evaluación de contextos. Este es mi índice. Primero me voy a presentar. Segundo os explicaré mi hilo conductor y por qué elegí este. Tercero os enseñaré cómo estructuré mi portfolio. Cuarto, destacaré las prácticas que más me gustaron a mí personalmente realizar. Y quinto, pues haré una reflexión sobre el portfolio y diré la nota que creo que merezco. Vale, como he dicho antes, me llamo Marta Gómez Serrano, soy de Villarreal, estoy cursando primero de Magisterio Infantil y bueno, aquí os dejo una foto mía que tenéis que fijaros un poco. Vale, antes de explicaros mi portfolio, quería hacerlo de una manera más dinámica y utilizar una práctica que realizamos en clase que fue 3-2-1 puente. Os quería preguntar de qué creéis que trata mi portfolio habiendo visto mi foto de presentación. Y eso, espero que lo acertéis. Muy bien, a todos los que habéis pensado que iba con algo relacionado con los caballos, hípica, etc. Mi portfolio trata sobre que yo soy una profesora en un club hípico y tengo un grupo de alumnos asignados. Primero, con mi grupo de alumnos empezaré con una clase teórica, ya que en la equitación también se tienen que hacer exámenes teóricos y prácticos. Si quieres competir o ser un profesor de equitación o trabajar de algo relacionado con los caballos, te tienes que federar y hacer dichos exámenes que se llaman galopes. Por lo tanto, pues primero haremos nuestra clase teórica, que irá basada con la práctica que tratará en ese día, pues 3-2-1 puente o una lectura general, cualquier cosa. Después yo, al acabar esta clase teórica, les haría una clase práctica, que ya iría más relacionado con el tema de la monta a caballo. Y mis alumnos, por así decir, empiezan sin saber nada y al final del portfolio evolucionan tanto intelectualmente como a la hora práctica que es la monta, hasta que al final alcanzan un nivel máximo y no pueden seguir avanzando en nuestra hípica porque no tenemos caballos que salten tan alto, a no ser que se compraran uno propio. Y este hilo conductor lo elegí porque desde muy pequeña yo he estado metida en este mundo del caballo y también he hecho esos exámenes, tanto que mi profesor de hípica me ofreció un trabajo allí que era que en verano, en Pascua o en Navidades, ellos hacían cursillos. Entonces, él me ofreció ser profesora, pues, de un grupo de niños que eran ponis o niños que estaban iniciándose en la monta. Y por eso vi que encajaba muy bien el hilo conductor que yo elegí. Porque en los cursillos que hice dábamos, o sea, tratábamos tanto la parte teórica como la práctica. O sea, los niños tenían 2 horas de clases prácticas y 2 horas de clases teóricas, ya fuera
trenzados, sobre los libros, cuidados, etc. de los caballos. Vale. La estructura que yo elegí para mi portfolio estaba basada en una portada, en un índice de fotos, y estas prácticas se dividían por temas. O sea, las que hicimos en el tema 1, pues ponía antes tema 1 y eso. Y después las prácticas pues tenían el nombre de práctica 1, práctica 2, etc. Como he dicho antes, las prácticas las introducía haciéndoles a mis alumnos clase teórica. Pues, por ejemplo, en esta actividad que fue la primera, que fue la de presentación, llegué a clase y les dije a mis alumnos que se dividieran por grupos y que me dibujaran qué era lo que ellos creían que iban a hacer en las clases de equitación o un poco ese rollo, y que después al acabar se las pasarían al resto de sus compañeros y estos tendrían que escribir por detrás qué era lo que les transmitía ese dibujo a ellos. Y por último, tenían que ir uno por uno levantándose, presentándose al resto de compañeros y decir la que más se identificaba con su dibujo. Después tenían que decir su hobby, que era lo que más les gustaba, y por último una recomendación al resto. Para acabar esta clase yo misma me presenté por último, ya que la importancia la tienen ellos. Y cuando acababa de introducir esta práctica, ponía yo las fotos de la realización de mis prácticas, de mi actividad en la clase. A continuación, reflexionaba estas prácticas como persona, como alumna y como futura docente, y por último decía cómo habían realizado la práctica mis alumnos y explicaba la clase práctica que iban a hacer estos ese día. Las prácticas que más me han gustado a mí realizar en esta asignatura han sido la actividad de presentación, que ya la he nombrado antes. Me gustó mucho porque nunca antes ningún profesor, o no es común que los profesores den más importancia al alumno que a ellos. Y es una manera de perder la vergüenza el primer día, de ir conociendo a gente, además de que tampoco es común que no te expliquen de qué va la asignatura y tú tengas que deducirlo, y que por último se presente la profesora. Entonces me llamó mucho la atención. A continuación diría que me quedaría con las rutinas de pensamiento, ya que han sido las prácticas que más me han gustado realizar en clase, ya que me he dado cuenta que a nosotros nos han enseñado mucho sistemáticamente. O sea, nos han enseñado un carril y de ese carril no nos tenemos que salir. Tenemos que pensar como ellos, tenemos que hacer todo lo que nos digan, y no es así. Estas prácticas o estas rutinas del pensamiento nos van enseñando poco a poco a hacer el pensamiento una rutina. Y la verdad es que es una forma de sentir que el alumnado es protagonista y que se le escucha a la hora de sus pensamientos, y
Y eso. Después, bueno, también decir que quien creó estas rutinas fue Robert Schwartz. Después, las técnicas de rompecabezas creadas por el Elliot Aronson también me gustaron mucho porque es una forma de introducir en el aula actividades dinámicas y aprendizaje cooperativo, ya que te dividías, la clase se tenía que dividir por grupos y cada uno tenía que hacer una parte de la actividad. Después de haber realizado esa parte de la actividad, se tenía que juntar con las demás personas que habían hecho la misma, de otros grupos, y comentarlas y debatir sobre estas para llegar a una conclusión y completar más esa actividad, o sea, el resultado. Y así entre todos pues aprendemos conjuntamente y me gustó bastante, la verdad. Y por último, las lecturas generales, pero en estas actividades tengo que destacar las pedagogías emergentes y cambios educativos, ya que fueron las dos que me encantaron a la hora de leerlas porque me identificaba mucho en la forma de pensar de los autores. O sea, creo que la educación necesita un cambio bastante profundo y que tenemos que empezar ya porque si no nos vamos a quedar estancados. Y por último, decir que la realización de este portfolio me ha ayudado bastante a crecer como persona y como futura docente, ya que veo las cosas de otra manera. Me ha encantado hacer la realización, aunque ha sido costosa, tampoco voy a mentir. Y creo que es una actividad que se debería de hacer en más asignaturas, ya que creo que he aprendido más haciendo el portfolio que memorizando. Bueno, creo no, lo afirmo. Y por toda la dedicación que he puesto en el portfolio, el día a día, que creo que este hilo nunca se había hecho y no sé, he puesto un granito de mí en este portfolio, creo que me merezco de nota un 7,5. Y bueno, ya para finalizar la charla, quería daros las gracias por haberme escuchado, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues me encantaría responderla.